Audiencia, buenas noches y gracias por acompañarme una vez más en Estación Siniestra. Esta noche vamos a desenterrar algo especial. Historias perdidas del antiguo canal que muchos de ustedes han buscado sin encontrarlas, o quizá nunca llegaste a conocerlas. Es por eso que nace esta nueva sección llamada Archivos Perdidos. Así que apaga la luz, olvídate un momento de todo, y prepárate para conocer lo que el tiempo quiso borrar. Comencemos con el primer volumen de historias que nacen en el frío silencio de los funerales. Dejé de ir a los funerales desde hace años. Y es que el último en el que estuve me marcó mucho. Fue un familiar muy cercano a mí. Era mi tía, Angélica. Yo pasé gran parte de mi niñez con ella, me decía que yo era su sobrina favorita. Lo que quiero decir es que éramos muy cercanas, y cuando ella falleció me pegó muy feo. En esa madrugada de su velorio, lo llevamos a cabo en su propia casa, pues así fue su última decisión. Su casa era grande, de 2 pisos, abajo la sala comedor y arriba 2 habitaciones, la habitación de ella y de su hija, mi prima. Estas mismas estaban pegadas. Alrededor de las 10 de la noche, en el funeral, yo ya estaba demasiado cansada, pues estuve repartiendo comida a los que llegaban. Así que con permiso de mi prima me fui a recostar en su cuarto un rato. Estando ahí, en esa habitación oscura, me estaba quedando dormida. Pero el llanto de una mujer me despertó. Aquel llanto provenía de la habitación de mi tía. Era un llanto fuerte, desgarrador, así que me desperté. Cuando localicé el llanto intenté reconocer la voz de esa persona que lloraba, pero no daba con ninguna viva. Parecía la de mi tía, pero era una locura pensar eso. Pensé que a lo mejor sería mi prima, así que fui a buscarla para que estuviera mejor. Caminé hacia la habitación e intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Prima, ¿estás bien? Déjame pasar. Cuando dije eso, aquel llanto se cayó, pero comenzaron a escucharse golpes muy fuertes, como si estuvieran golpeándose la cabeza contra el suelo o la pared, para después escuchar un llanto con gritos aún más fuerte y desgarrador que hace unos minutos. Aquí fue cuando comencé a gritarle a mis familiares que subieran, que mi prima se estaba haciendo daño. Mientras llegaban intenté con todas mis fuerzas abrir la puerta, pero no pude. La primera persona que llegó a ayudarme fue un tío mío que sí escuchó los golpes y los gritos dentro de la habitación. Pero después llegaron más personas y se dejaron de escuchar. Y entre ellas estaba mi prima. Pensé que quizá era otra persona que se había desmayado adentro. Mi tío también dijo que había escuchado a alguien ahí. Intentó abrir la puerta, pero no pudo. Fue entonces cuando mi prima se acercó, giró la perilla y sola la puerta se abrió, dejándonos ver que dentro de la habitación no se encontraba nadie. No era un cuarto grande donde se podían esconder, y aún así buscamos debajo de la cama, dentro del ropero, y no encontramos a nadie. Esto se nos hizo bastante paranormal. Pensamos y llegamos a la conclusión de que a lo mejor fue mi tía intentando despedirse de su cuarto. Todos nos bajamos de vuelta al velorio. Yo ya no quise dormirme porque me dio miedo quedarme a un lado de la habitación. Así que me bajé junto con toda mi familia. Mientras estábamos haciendo el rosario, todo estaba normal, pero se sentía una presencia. Y cuando hubo un minuto de silencio y cerramos los ojos, comencé a escuchar el llanto ahogado de una mujer.
todos lo escuchamos. Así que abrimos los ojos pensando que alguien de nosotros estaba llorando. Pero cuando nos miramos entre todos, notamos que no era ninguno. No hablamos, no hicimos ningún ruido, y al escuchar nuevamente ese lamento, pudimos oír perfectamente que ese llanto venía del ataúd. Estaba llorando mi tía dentro de su caja. Nos dio un gran susto y por un momento pensamos que estaba viva, así que uno de ellos destapó su cuerpo y todos nos acercamos a verla. Le hablamos, le gritamos, pero ella seguía con ese semblante, pálido, morado, seguía fría, tiesa. No se le veía ningún rastro de llanto o mueca. Fue demasiado extraño, pero escuchamos perfectamente ese llanto ahogado en la caja. Fue demasiado perturbador para mí. Espero que ustedes, comunidad, jamás sean el siguiente protagonista de uno de estos relatos. Comunidad, antes de pasar al siguiente relato, si les está gustando nuestro contenido, déjanos un like, no te cuesta nada y para nosotros sería un gran apoyo. Y dime, ¿eres de esas personas que te sientes raro, rara, al ir a un funeral? Coméntame en la caja de comentarios qué fue lo que sentiste al ir a uno. Te estaré leyendo. Hoy quiero desahogarme con ustedes de algo paranormal que me sucedió yendo a un velorio. Era de un familiar de un amigo muy cercano. Al llegar a su casa, yo no quise acercarme al ataúd, no por payaso, sino por miedo a quedarme con esa imagen de la persona fallecida. Sabía a medias que era su abuelita, que vivía en otra ciudad, así que yo no la conocía y no quería conocerla de esa manera. Mi amigo me dijo que me sentara en la sala. Este lugar se veía sumamente tétrico. Quizá es por esta otra razón por la cual no me gustan los funerales, pues la sala estaba oscura. Solo iluminaban los cirios y velas que estaban alrededor de ese ataúd lleno de flores. Cuando me senté, su familiar me invitó café y un pan. Pero alrededor de las 2:40 de la madrugada, mi amigo me pidió de favor que me pusiera a los pies del ataúd y me quedara a hacer guardia. Yo no me negué, y sin ver el ataúd, le di la espalda y me quedé ahí, parado. Alrededor de las 3 de la madrugada, pude ver que llegó atravesando la puerta una viejita muy arreglada, demasiado elegante. Pero ella venía llorando. Se veía destruida. Y no era para menos, pues quizá era alguien muy cercana a quien había fallecido. Cuando se descubrió el rostro pude verla mal, en serio muy mal. Y más cuando me dirigió la mirada. Tenía los ojos rojos, hundidos en tristeza. Pero este semblante no le quitaba lo bien arreglada que estaba. Era pálida, con el cabello bastante arreglado y portaba un vestido color negro bastante elegante. Aquella señora se sentó al fondo de las sillas y comenzó a llorar en silencio con la mirada agachada, cubriendo sus ojos con sus brazos. Pude verla como ella lloraba por 30 minutos seguidos. En este punto las personas que estaban en el funeral se comenzaron a ir, hasta que solo quedamos unos cuantos en la sala. Sin embargo, a mí me entristecía esa señora del fondo. No paraba de llorar. Parecía que se le acababa en ocasiones la respiración. Cuando terminó mi guardia me suplantó mi amigo. Yo me preocupé mucho por aquella mujer del fondo, así que me acerqué a ella. Le gustaría que le trajera algo. Aquella señora no me respondió, solo seguía llorando. Cuando me senté a su lado y le toqué el hombro, pude sentir su tristeza. Y ella, con una voz quebrada, me dijo que aún no le tocaba, que sabía que no era joven, pero aún no le tocaba.
Ella quería estar con nosotros. Yo intenté darle palabras de consuelo, palabras que no sirvieron para nada, obviamente. Ella seguía con su tristeza, así que yo me alejé. Quizá dejarla sola con su sufrimiento era lo mejor. Yo me fui a cenar un café y un pan. Me tardé entre 20 a 30 minutos y cuando regresé a la sala, aquella señora, aquella viejita ya no estaba, ni tampoco podía escuchar su llanto. No me importó tanto, quizá ya se había retirado. Pero alrededor de las 6 de la mañana, los de la familia llevaron una fotografía en grande de ese familiar fallecido, de ese familiar que estaba en el ataúd, y yo no había visto, porque les repito, me da miedo. Y aquella mujer de la fotografía se parecía demasiado a la mujer que estaba llorando al fondo. Quizá era su gemela. Eso pensé, así que le pregunté a mi amigo, pero me dijo que no, que su abuelita no tenía ninguna gemela. Me cuestionó el porqué de esa pregunta, y yo con mucha pena le dije que había visto a esa señora. Y se la describí. Señora de 60 años, con el cabello canoso, con vestido negro muy lindo, de encaje y un maquillaje discreto. Pude ver cómo la cara de mi amigo tenía una mueca de sorpresa, y sin decirme nada me llevó al ataúd y me dijo: así está vestida mi abuelita. Al verla descansando en paz en su caja, pude confirmar que con quien platiqué fue con la persona dentro de ese ataúd, y a quien se refería que no tenía que irse era a ella misma. Cuando perdí a mi hijo de tan solo 8 años de edad, a la familia y a mí nos sucedió algo extraño. No sé cómo describirlo más que extraño. Quisiera saber si a ustedes, a alguien de la comunidad, también les ha pasado. Cuando mi hijo lamentablemente falleció, yo fui el encargado de hacer todo el papeleo. Fue un día muy ajetreado. Sin embargo, al terminar su funeral y sus días de velación, nos tocó llevarlo al cementerio. Aquel cementerio que estaba a una esquina de la casa. No era necesario contratar una carroza fúnebre o alquilar alguna camioneta. Yo y mi hermano lo íbamos a cargar hasta allá. El ataúd no era grande, quizá 1 metro y algo. Mi hijo no pesaba tanto, tal vez 35 kilogramos. Pero al momento de cargar el ataúd, pudimos sentirlo demasiado pesado, como si alguna fuerza extraña no quisiera que nos los lleváramos. El ataúd, como les repito, no era grande. En verdad, que ni siquiera pudimos despegarlo de esa base de metal. Pensamos que quizá y estaba atorado con algún fierro, pero no. Todo estaba libre, totalmente libre, y nosotros, 2 personas adultas, no pudimos despegarlo. Así que nuevamente lo intentamos con más fuerza, pero se siguió sintiendo sumamente pesado. Al ver esto, las personas comenzaron a murmurar, y un señor nos habló. Compadre, tu hijo no se quiere ir, por eso les pesa. Habla con él mientras lo cargamos entre 6. Yo soy una persona escéptica, pero por alguna razón lo hice. Mientras estábamos levantando a mi hijo de 8 años, comencé a hablarle. Giovanni, mi amor, por favor, déjanos levantarte. Sé que no te quieres ir, pero debes hacerlo. Debes dejarnos llevarte a tu lugar de descanso. Aquí tu mamá y tu papá te estaremos esperando. No tengas miedo. Esas fueron las palabras exactas que le dije al cuerpo fallecido de mi hijo. Pero aún así,
aquel ataúd se siguió sintiendo pesado. Entre 6 hombres nos lo arreglamos para cargar el cajón. Al ponerlo en nuestros hombros, todos sentimos ese peso enorme, más aparte un dolor intenso. Decidimos llevarlo en una camioneta porque no íbamos a aguantar hasta allá. Cuando lo pusimos en la camioneta, esta misma no arrancó. Y por más cables, baterías y cosas que el dueño le movía, no arrancó. Parecía muerta, cuando horas antes estaba en perfecto estado. Y también algo notamos. Si nosotros quitábamos el cuerpo de mi hijo, aquella camioneta encendía como si nada. Aquí fue cuando dejé de ser totalmente escéptico. Sabía por alguna razón que mi hijo estaba ahí, viendo su propio funeral. Con mucho trabajo y dolor, literalmente llevamos ese ataúd entre 6 hombres. Lo llevamos hasta el cementerio. Cuando cavaron la tumba, les tocó ahora a los trabajadores del cementerio meter esa pequeña caja. Sin embargo, ellos 2 no pudieron cargarlo nuevamente. Nos tocó cargar a nosotros y a ellos. Y si esto no fuera poco, el ataúd no cabía, o se hacía de lado o se inclinaba mucho, o se ponía verticalmente. Tardamos 1 hora en acomodar el ataúd de mi hijo. No fue problema de ellos, pues todos estuvimos ayudándolos. Y ellos me dijeron que así pasaba cuando el difunto no quería irse. ¿A ustedes les ha pasado algo de esta manera? ¿O han escuchado esto? Gracias por compartir mi relato. Cuando murió mi papá, yo no quería ir a su funeral, simplemente porque nuestra niñez nos trató de una manera horrible, y después desapareció con otra familia. Nosotros, o al menos yo, no le tomé cariño, sino todo lo contrario. A pesar de ello, mi mamá me hizo ir a su funeral. Para ese entonces yo ya estaba grande, tenía 30 años y 2 hijos pequeños, uno de 12 y otro de 4 años de edad. Ellos jamás conocieron a su abuelo, y aún así los llevé. Al estar en pleno rosario, mi hijo, el más pequeño, comenzó a hacer sonidos de que estaba asustado. Me jalaba del pantalón y me decía que se quería ir. Yo lo cargué diciéndole en voz baja que ahorita nos íbamos. Pero él me dijo que ya se quería ir porque la caja que estaba en medio le daba miedo. Yo le mentí diciéndole que no había nada dentro de esa misma. Sin embargo, su respuesta fue decirme que no le daba miedo la caja en sí, sino lo que estaba sentado en medio de ella. Yo le dije que era lo que estaba viendo, y señalando hacia el ataúd, me describió un señor viejo, calvo, con un bigote blanco y un traje negro. Pero que este señor se estaba quemando, pues todo el cuerpo lo tenía rodeado de fuego. Mientras se quemaba, a mí me señalaba, y a mi hijo le sonreía de una manera muy perturbadora, pues me decía que su boca la abría muy grande para sonreír y era negra. Varios que estaban a mi alrededor escucharon lo que dijo mi hijo, y mi mamá, quien estaba al lado, nos dijo que nos saliéramos. Sacamos a todos los niños que estaban en el rosario y los encerramos en un cuarto alejados de la sala. No sé qué fue lo que sucedió con mi hijo, pero escuchamos perfectamente que describió a mi padre con la misma ropa de su velorio. Audiencia, ¿qué les pareció esta nueva sección de Archivos Perdidos?
Les gustaría que la tengamos una vez por semana, además de los nuevos episodios, claro, porque tranquilos, los nuevos casos seguirán llegando como siempre, solo que ahora se sumarían estos episodios especiales. Déjame tu opinión en los comentarios, que los estaré